cuando mi nuera me humilló frente a todos, llamándome completa perdedora. No sabía que yo era la dueña de la casa donde vivía gratis desde hacía 3 años. Pero lo que descubrí después fue mucho peor. Estaba casada con 2 hombres al mismo tiempo y había destruido 7 familias antes de la mía. Esta es la historia de cómo una exinvestigadora fiscal se vengó de la criminal que casi arruina a mi hijo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El tenedor de Lucía tintineó contra la copa de vino a las 9:30 p.m. Ese sonido agudo e irritante resonó en el comedor como una advertencia de lo que estaba por venir. Debía haber adivinado por la sonrisa venenosa en su rostro, perfectamente maquillado, que algo desagradable estaba a punto de suceder. Todos, me gustaría hacer un brindis por mi querida suegra, Marta, anunció con esa voz empalagosa que siempre usaba en público, que acaba de compartir la maravillosa noticia de que está desempleada nuevamente después de dejar su trabajo por motivos de salud. La forma en que hizo comillas en el aire con los dedos al decir motivos de salud dejó sus intenciones claras como el cristal. Sus uñas perfectamente pintadas reflejaban la luz de las velas mientras me miraba directamente a los ojos para añadir el golpe final. ¿Qué se siente ser una perdedora completa a tu edad? El silencio que cayó sobre la mesa fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los compañeros de trabajo de mi hijo, Alejandro, y sus esposas miraban fijamente sus platos, fingiendo no haber oído lo que se acababa de decir. Nadie se atrevió a mirarme a mí, una viuda de 64 años que había enterrado a su marido solo 2 años antes. Dejé mi propia copa de vino con la precisión de un cirujano. Mis manos no temblaron ni por un segundo. 3 décadas investigando criminales financieros para el Servicio de Administración Tributaria me habían enseñado a mantener la calma incluso en las situaciones más tensas. Bueno, Lucía, respondí con una voz tan tranquila como el agua estancada. Supongo que se siente lo mismo que descubrir que serás desalojada de la casa en la que has vivido gratis durante 3 años. Hice una pausa calculada, observando las arrugas de confusión que se formaban en su frente perfecta. Porque a partir de mañana, tú y Alejandro tienen 30 días para encontrar su propio lugar. Su rostro, ese rostro que solía publicar fotos sonrientes en internet, llamando a mi casa nuestra, pasó de la satisfacción arrogante al blanco cadáver en menos de 2 segundos. Fue como ver una rosa marchitarse en cámara rápida. ¿De qué estás hablando?, logró balbucear, su voz perdiendo toda su confianza anterior. Estoy hablando del hecho de que esta casa, la que has redecorado con tanto entusiasmo, me pertenece a mí, no a Alejandro. A mí. Sonreí dulcemente, con la misma expresión que ella había usado momentos antes. Es gracioso cómo los registros de propiedad son información pública. Alejandro dejó caer su tenedor con un estruendo. Parecía tan sorprendido como ella. Mi pobre hijo, siempre tan ingenuo, siempre viendo lo mejor en las personas. Era una de las cualidades que más amaba en él, pero también lo que más lo lastimaba. Madre, ¿qué? Oh, querido. ¿No te dijo tu esposa que, como no pudiste calificar para la hipoteca debido a tus préstamos estudiantiles, compré esta casa en efectivo? Tu nombre no está en la escritura. Nunca lo estuvo. Me levanté y me arreglé el vestido azul marino, el que mi difunto esposo siempre decía que combinaba con mis ojos. A mi Ricardo le habría encantado este momento. Nunca le gustó Lucía, aunque era demasiado educado para decirlo en voz alta. Lucía, ha sido particularmente desagradable esta noche. Así que, déjame ser muy clara. Tienes exactamente 30 días para empacar tus maletas y encontrar otro lugar para vivir. Te sugiero que comiences a buscar lugares que realmente puedas pagar con tu salario de instructora de yoga a tiempo parcial. Su boca se abrió y se cerró repetidamente como un pez fuera del agua. Alrededor de la mesa vi sonrisas mal disimuladas en los rostros de los colegas de Alejandro.
Aparentemente, no era solo yo quien encontraba a Lucía insoportable. «No puedes simplemente echarnos», finalmente logró decir. «De hecho, sí puedo. Eso se llama ser una propietaria, querida. Deberías investigarlo». Tomé mi bolso y mi chal, sintiendo un calor reconfortante subiendo por mi pecho. Era la primera vez en 3 años que realmente me sentía en control de mi propia vida de nuevo. Gracias por una noche encantadora, todos. Alejandro, hablaremos mañana, cuando hayas tenido tiempo de procesar esto. Lucía, yo empezaría a revisar los listados de apartamentos si fuera tú. El mercado de alquiler es brutal en esta época del año. Y con eso salí de mi propio comedor con la cabeza en alto, dejando atrás a una mujer que acababa de descubrir que el karma, como un buen vino, se sirve mejor a la temperatura adecuada. A la mañana siguiente, me senté en mi sala de sol con café y el periódico. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que Ricardo había elegido antes de morir. A las 7:15 a.m., mi teléfono sonó. Madre, ¿qué diablos pasó anoche? La voz de Alejandro era tensa, exhausta. Podía imaginarlo caminando de un lado a otro en la cocina, pasándose las manos por el pelo como lo hacía desde que tenía 5 años. Algunas cosas nunca cambian, no importa cuántos años pasen. Lenguaje, Alejandro, advertí suavemente. Y creo que sabes exactamente lo que pasó. Tu esposa decidió humillarme frente a una sala llena de extraños. Entonces, yo le recordé su lugar en el mundo. No puedes echarnos de nuestra casa. No es tu casa, querido. Nunca lo fue. Dejé mi taza de café y cerré los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para explicar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. ¿Recuerdas hace 3 años, cuando tú y Lucía estaban buscando casas? Estabas tan emocionado con esa casita en la calle de los Olmos, pero el banco no aprobaba tu hipoteca debido a tu préstamo estudiantil. El silencio al otro lado de la línea fue la única respuesta que recibí. Lo que no sabes es que no firmé un préstamo, Alejandro. Compré esta casa en efectivo. $420,000 de la póliza de seguro de vida de tu padre, pero los pagos de la hipoteca son lo que tú me pagas de alquiler. Cada mes, durante 3 años, me has estado pagando alquiler a mí, no a un banco. La verdad flotó entre nosotros como una nube pesada. Nunca quise que él lo supiera. Quería que mi hijo sintiera el orgullo de conseguir su propia casa, incluso si era solo una ilusión. La puse a mi nombre solo porque quería proteger mi inversión. Una decisión inteligente, parece. ¿Por qué no nos lo dijiste? Había algo en su voz. No ira, sino genuina confusión. Porque quería que sintieras que te estabas valiendo por ti mismo. Quería que tuvieras dignidad, orgullo por tus logros. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras que vendrían a continuación. Pero la dignidad y el orgullo se ganan, Alejandro. No se pueden dar, y ciertamente no se pueden comprar. Lucía dice que estás siendo vengativa. Lucía dice muchas cosas. La mayoría de ellas son tan valiosas como sus certificaciones de yoga. Es mi esposa, madre. Sí, lo es. Y yo soy tu madre. Pero esto no se trata de elegir bandos, querido. Se trata de respeto, de decencia humana básica. El silencio que siguió fue largo y doloroso. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, casi infantil. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que encuentres tu propio lugar, que califiques para tu propia hipoteca, que construyas tu propia vida sin usarme como una red de seguridad de la que puedes abusar. Suavicé mi tono solo un poco, porque a pesar de todo, él todavía era mi hijo, el niño al que acuné en mis brazos durante tantas noches. Alejandro, te amo, siempre te amaré, pero no seré tratada como un felpudo en mi propia casa por una mujer que nunca ha trabajado un día completo en su vida. ¿Y si no podemos encontrar un lugar en 30 días? Entonces se las arreglarán. Tienes 35 años, Alejandro. Es hora de que actúes como tal. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio.
A veces, el amor maternal significa hacer cosas difíciles para que nuestros hijos crezcan, incluso cuando ya son adultos. Lucía apareció en mi puerta a las 2:00 p.m. de la tarde siguiente. Estaba vestida con ropa de gimnasia de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comida en un mes. En sus manos, un ramo barato de flores de supermercado, de las que se encuentran en la sección de descuento cerca de la caja. Ah, el ritual de la oferta de paz. Ya lo había visto antes. Era su táctica favorita cuando se daba cuenta de que se había extralimitado y necesitaba retirarse estratégicamente. «Marta, necesitamos hablar», dijo, pasando a mi lado para entrar sin esperar una invitación. Su cuerpo tonificado por el yoga se movía con la molesta autoconfianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. «Por favor, siéntete como en tu casa», comenté secamente, cerrando la puerta detrás de ella. Dejó las flores en la mesa de entrada y se dio la vuelta para enfrentarme. Su expresión era una mezcla practicada de remordimiento y determinación, una actuación que probablemente funcionaba de maravilla con Alejandro, pero que a mí me parecía tan falsa como un billete de $3. «Quiero disculparme por anoche. Me pasé de la raya». «Sí, te pasaste. He estado bajo mucho estrés últimamente. Mi estudio no va bien, y con las vacaciones y todo». Dejó que la excusa flotara en el aire. «¿Tu estudio de yoga que ha estado en lanzamiento durante 2 años?» Levanté una ceja. «¿El que nunca ha tenido un solo cliente que pague?» La perfecta compostura de Lucía se resquebrajó un poco. Una pequeña fisura apareció en su fachada cuidadosamente construida. «Se necesita tiempo para construir una base de clientes». «Estoy segura de que sí». Me crucé de brazos. «Dime, ¿cuánto dinero han invertido tú y Alejandro en esa aventura de negocios tuya? Una estimación». «No veo cómo eso es relevante». «Compláceme». Se movió incómodamente, sus zapatillas de diseñador chirriando en el suelo de madera que yo había pulido la mañana anterior. «Quizás 15,000 en equipo, marketing seguro». Asentí pensativamente. 15,000 en un negocio que no genera ingresos mientras vives gratis en una casa que vale $500,000. Pasé a su lado hacia la cocina, obligándola a seguirme como una suplicante. Era una pequeña maniobra de poder, pero a veces las pequeñas victorias son las más dulces. «Lucía, ¿sabes a qué me dedicaba antes de jubilarme?» «¿Eras contadora o algo así?» Sonreí internamente. Típico de ella asumir que yo era solo una anciana que trabajaba con números. Fui una investigadora financiera certificada para el SAT durante 32 años. Me especialicé en rastrear gastos de negocios fraudulentos e ingresos no declarados. Llené la tetera con agua, mis movimientos deliberados y tranquilos, dándole tiempo a mis palabras para que se asimilaran. Así que, cuando me dices que tu estudio de yoga no tiene clientes que paguen, me resulta curioso, porque según tus publicaciones en las redes sociales, has estado dando sesiones privadas en algunas casas muy caras, en algunos barrios muy ricos. El color se fue del rostro de Lucía. Fue como ver una vela ser apagada. Esos son solo amigos ayudándome a practicar. Amigos que te pagan en efectivo, extraoficialmente ingresos no declarados. Me di la vuelta para enfrentarla, apoyándome en el mostrador de la cocina donde tantas veces había preparado la cena para ella y Alejandro. «¿Cuánto en efectivo, Lucía?» «Una estimación aproximada». «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí». «Creo que has estado manejando un pequeño negocio por lo bajo, enseñando yoga a amas de casa aburridas que pagan tarifas premium por la conveniencia de no tener que conducir hasta un estudio». Di un paso hacia ella, bajando mi voz para que tuviera que esforzarse para oírme. «Creo que has estado ganando bastante dinero en realidad, solo que no lo estás declarando». Las manos de Lucía temblaban ahora. No estaba acostumbrada a ser la presa. En su mundo cuidadosamente orquestado, ella siempre era la depredadora. «No puedes probar nada». «¿No puedo? Tu teléfono tiene rastreo por GPS. Tu coche tiene rastreo por GPS.
Tengo 32 años de experiencia rastreando evasores de impuestos, y tú tienes la sofisticación tecnológica de una adolescente. Sonreí agradablemente, como ella lo hacía cuando quería conseguir algo de Alejandro. Además, tus clientes publican sobre sus sesiones en sus propias cuentas de redes sociales. Te etiquetan, Lucía. Te agradecen por tu nombre. Incluso mencionan lo mucho que aman a su instructora privada. Se desplomó en una de mis sillas de cocina, toda la pretensión abandonada. Ya no era la nuera confiada que había venido con flores baratas y excusas vacías. Era solo una defraudador descubierta. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que no soy una anciana indefensa a la que puedes pisotear. No soy tu felpudo y no soy tu boleto de comida. Vertí agua caliente sobre las bolsas de té, el gesto doméstico en desacuerdo con el acero en mi voz. Quiero que sepas que, si alguna vez, me hablas de la manera en que lo hiciste anoche, no solo te echaré de mi casa. Voy a denunciar tus ingresos no declarados al SAT con documentación. No te atreverías. Pero ambas sabíamos la verdad. Me atrevería. Y ella acababa de perder todo el poder que pensaba que tenía. Esa noche, Alejandro apareció solo. Su rostro estaba hundido, marcado por ojeras profundas que no estaban allí el día anterior. Se tiró en el sillón de la sala que su padre solía ocupar, luciendo más viejo que sus 35 años. Lucía me contó sobre su conversación de hoy. ¿Te contó sobre su negocio en efectivo? Dijo que la estás amenazando con denunciarla al SAT por unas cuantas clases de yoga. Estudié el rostro de mi hijo, buscando signos de comprensión de que tal vez finalmente estaba viendo más allá de la fachada de su esposa. Unas cuantas clases de yoga que generan ingresos no declarados es evasión de impuestos, Alejandro. No es un hobby cuando estás cobrando $75 por hora. Él levantó la cabeza, genuina sorpresa en sus ojos. ¿$75 por hora? ¿No lo sabías? Mantuve mi voz suave. No tenía sentido clavar el cuchillo. Alejandro finalmente estaba comenzando a ver quién era realmente su esposa. Ha estado dando de 6 a 8 sesiones privadas por semana durante el último año. Eso es cerca de $24,000 en ingresos no declarados. Alejandro se quedó en silencio durante mucho tiempo, haciendo los cálculos en su cabeza. El silencio era roto solo por el tic-tac del viejo reloj en la pared, un regalo de bodas que Ricardo y yo recibimos hace casi 4 décadas. Ella me dijo que apenas estaba ganando algo, que el negocio estaba fracasando. El negocio que declaró en sus impuestos está fracasando. El negocio que realmente está manejando es bastante exitoso. Tomé mi té, dándole tiempo para procesar. Las revelaciones a veces necesitan espacio para respirar. Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que viste la cuenta bancaria de Lucía? Tenemos cuentas separadas. Dijo que era mejor para construir el crédito de su negocio. Cuentas separadas, claro. Estaba empezando a entender el panorama completo ahora, y era más feo de lo que pensaba. Mi hijo no era solo un esposo engañado, era una víctima de una operación bien planeada. Querido, siéntate. Necesitamos hablar de algunas cosas. Durante la siguiente hora, guié a mi hijo a través de la realidad de su matrimonio. El ingreso oculto, la evasión de impuestos, el hecho de que él había estado viviendo de su salario de maestro mientras su esposa guardaba dinero en cuentas de las que él no sabía. Me siento como un idiota, dijo finalmente, con la cabeza entre las manos. No eres un idiota, eres confiado. Hay una diferencia. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Este era mi hijo, y a pesar de todo, necesitaba proteger su corazón, incluso mientras destruía sus ilusiones. Pero Alejandro, necesitas entender que esto no es solo sobre dinero. Se trata de deshonestidad fundamental. Tu esposa te ha estado mintiendo sobre sus ingresos durante más de un año. ¿Qué se supone que debo hacer? Eso no me corresponde a mí decidir. Eres un hombre adulto. Me levanté, señalando el final de nuestra conversación. Había dicho lo suficiente por una noche.
Pero lo que sea que decidas, tienes 26 días para encontrar un nuevo lugar para vivir. Ese plazo no cambia. ¿Y si Lucía y yo arreglamos las cosas? Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Todavía esperaba un final de cuento de hadas. Todavía creía que el amor podía conquistar todo. Tal vez podría, pero no con Lucía. Entonces lo arreglan en su propia casa con su propia hipoteca usando tu propio dinero y el de ella. Todo él, declarado a las autoridades apropiadas. Besé su frente, de la misma manera que lo hacía cuando era pequeño y el mundo era más simple. Cuando podía protegerlo de todo, solo con un abrazo y un cuento para dormir. 26 días, Alejandro, lo digo en serio. 3 días después, Lucía cometió su segundo error. Trajo refuerzos. Estaba en mi jardín, podando las últimas rosas de invierno, cuando un BMW negro entró en mi camino de entrada. El suave ronroneo del motor de lujo anunció su llegada incluso antes de que las viera. Lucía salió primero, su cabello perfectamente peinado, brillando bajo el sol de la tarde. La siguió una mujer mayor con un traje caro que caminaba con el paso confiado de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Marta, esta es mi madre, Patricia Alvarado», anunció Lucía como si estuviera presentando a la realeza que visitaba a los plebeyos. Patricia Alvarado era todo lo que Lucía aspiraba a ser, perfectamente arreglada, de diseñador e irradiando el tipo de autoridad que proviene de nunca haber oído un no en su vida. Miró mi modesta casa de un solo piso como alguien miraría a un insecto bajo un microscopio. «Señora Pérez, creo que ha habido un malentendido». Su voz tenía la autoridad nítida de alguien acostumbrado a tratar con inferiores. Lucía me explicó la situación y, francamente, creo que está siendo irracional. Dejé mis tijeras de jardinería y me quité los guantes, sin prisa. No había necesidad de apresurarme. Personas como Patricia Alvarado se alimentaban del miedo y la urgencia de los demás. No le daría ese placer. ¿Y qué situación sería esa, señora Alvarado? Esta tontería de desalojo. Lucía y Alejandro han vivido aquí durante 3 años. Tienen derechos. Tienen los derechos de los inquilinos, cuyo contrato he optado por no renovar. La sonrisa de Patricia era afilada como una cuchilla. En realidad, tienen los derechos de los miembros de la familia que han contribuido a este hogar durante años. Lucía ha mantenido esta propiedad, mejorándola, invirtiendo su tiempo y energía para convertirla en un hogar. Ah, así que ese era el ángulo que estaban tratando, el de la contribución con el propio sudor, mejoras en la propiedad. Una afirmación de que Lucía de alguna manera había ganado la propiedad parcial a través de sus contribuciones. Teoría interesante, dije, sin inmutarme. Dígame, señor Alvarado, ¿qué contribuyó exactamente Lucía a este hogar? Ella ha gestionado los gastos de la casa, coordinando el mantenimiento, supervisando las renovaciones. ¿Con el dinero de quién? La pregunta se suspendió en el aire como el humo de una hoguera. La sonrisa confiada de Patricia vaciló solo un poco. Una fisura minúscula en su armadura de certeza. No estoy segura de entender. Cada renovación, cada mejora, cada llamada de mantenimiento fue pagada con mi dinero, señor Alvarado. Lucía no ha contribuido con un solo dólar a este hogar en 3 años. Ha estado jugando a las casitas con la billetera de otra persona. Di un paso hacia ella, mi voz tranquila y mesurada. Ella ha prestado servicios, los mismos servicios que cualquier inquilino podría prestar, cuidando la propiedad en la que vive, difícilmente motivos para derechos de propiedad. La fachada de Patricia estaba empezando a resquebrajarse. Había venido aquí esperando intimidar a una viuda solitaria. En cambio, se enfrentaba a alguien que había pasado 3 décadas lidiando con personas mucho más sofisticadas que su hija. Además, continué, mi voz agradable como un domingo por la mañana, tengo curiosidad sobre los registros comerciales de Lucía. ¿Le ha estado declarando todos sus ingresos a usted, señor Alvarado, cuando usted le hace los impuestos?
Y asumo que usted lo hace, dada su preocupación por sus asuntos financieros. ¿Incluye los pagos en efectivo de sus sesiones privadas de yoga? Lucía se puso blanca como el papel. Patricia parecía genuinamente confundida. ¿Qué pagos en efectivo? Sonreí dulcemente. Quizás debería preguntarle a su hija sobre el negocio por lo bajo que tiene, que es bastante exitoso. Estoy segura de que el SAT también estaría fascinado por saberlo. Patricia se giró hacia Lucía, que parecía querer desaparecer en el suelo. ¿De qué está hablando? No es nada, madre, solo unas cuantas clases particulares. Unas cuantas clases particulares que generan alrededor de $2,000 al mes en ingresos no declarados, aclaré útilmente. Pero estoy segura de que fue solo un descuido. Esas cosas pasan. El silencio que siguió fue tan dulce como la miel. Madre e hija atrapadas en su propia telaraña de mentiras y evasión de impuestos. Patricia Alvarado, que había venido aquí para intimidarme, de repente se encontró confrontada con la posibilidad de que su hija fuera una criminal. Creo que esta conversación ha terminado, dijo Patricia finalmente, reuniendo los últimos vestigios de su dignidad. Creo que tiene razón, asentí. 23 días, Lucía. No lo olvides. Las observé subiendo al BMW y saliendo de mi camino de entrada. La batalla estaba ganada, pero algo me decía que la guerra estaba lejos de terminar. La revelación llegó un martes por la tarde, envuelta en la envoltura trivial de un mensaje de texto mal dirigido. Estaba tomando café con mi vecina Elena cuando mi teléfono vibró con una notificación. El nombre de Lucía apareció en la pantalla, pero en lugar de llamar, había enviado un texto que obviamente no era para mí. No puedo esperar a verte esta noche. Alejandro va a trabajar hasta tarde otra vez, y la vieja aburrida estará dormida a las 9:00 p.m. Tendremos toda la casa para nosotros. Elena miró por encima de mi hombro mientras leía. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de sus gafas de lectura. Bueno, dijo secamente. Eso es interesante. ¿Interesante? Era una palabra para ello. Yo tenía otras, pero no eran adecuadas para una compañía educada. Tomé una captura de pantalla del mensaje, luego envié una respuesta. Creo que querías enviárselo a otra persona, Lucía. Quizás quieras tener más cuidado con tu teléfono. La respuesta llegó en segundos. Oh, Dios. Marta, puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes. Ven a casa ahora. 20 minutos después, Lucía irrumpió por mi puerta principal, su rostro enrojecido por el pánico y el esfuerzo. Claramente había corrido todo el camino desde donde quiera que estuviera. Marta, por favor, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Estás teniendo una aventura. Puse mi teléfono en la mesa de centro, la captura de pantalla todavía brillando en la pantalla. La pregunta es, ¿Alejandro lo sabe? No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Estás engañando a mi hijo en mi casa mientras él está haciendo turnos dobles para pagar por tu estilo de vida. Me levanté. Cada centímetro de mi cuerpo de 1,60 irradiaba una furia helada. ¿Cuánto tiempo? No importa. ¿Cuánto tiempo, Lucía? 8 meses, susurró. 8 meses, mientras Alejandro trabajaba horas extras para pagar por tu falso negocio de yoga. Mientras él se estresaba por el dinero y su futuro. Mientras él te defendía ante mí, una y otra vez. La visión de mi nuera, esta mujer que había entrado en nuestra familia, comido nuestra comida, usado nuestro dinero y luego traicionado la confianza de mi hijo, me llenó de una ira tan profunda que me sorprendió. ¿Quién es él? No lo conoces. Intenta decirme. El rostro de Lucía se desmoronó. Sabía que estaba atrapada. Sabía que no había salida para esto. Su nombre es Marco. Marco Durán. Es dueño de una constructora. El nombre no significaba nada para mí entonces, pero lo archivé para futuras referencias. En mi experiencia, los hombres que tienen aventuras con mujeres casadas generalmente tienen sus propias complicaciones. ¿Su esposa lo sabe? El silencio de Lucía fue respuesta suficiente.
Ya veo. Así que no solo estás destruyendo el matrimonio de mi hijo, estás destruyendo el matrimonio de otra persona también. Tomé mi teléfono, los dedos flotando sobre el teclado. ¿Cómo se llama su esposa, Lucía? Marta, por favor. ¿Cómo se llama? Sara, Sara Durán. Pero no puedes... ¿No puedo qué? ¿No puedo decirle que su marido se está acostando con una mujer casada en la casa de otra persona? ¿No puedo informarle de que su matrimonio es una mentira? Miré a Lucía con todo el asco que sentí. No tienes derecho a pedirme nada, Lucía, absolutamente nada. Si le dices a Sara, destruirá 2 familias. Ya has destruido 2 familias. Solo estoy nivelando el marcador. Hice una pausa, considerando mis opciones. Destruir a Lucía sería fácil, pero también lastimaría a Alejandro en el proceso. Y a pesar de todo, él todavía era mi hijo. Pero te voy a dar una opción. Puedes contarle a Alejandro sobre la aventura tú misma esta noche y terminar con esta farsa de matrimonio con algo de dignidad. O puedo decírselo yo, junto con tu suegro, tu madre y la señora Durán. Me estás chantajeando. Te estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto por una vez en tu miserable vida. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. De cualquier manera, Alejandro se enterará de la verdad. La única pregunta es si vendrá de ti o de mí. Lucía se quedó congelada en mi sala de estar, sosteniendo el teléfono como un salvavidas. Ah, y Lucía, empaca tus maletas esta noche. Con o sin aventura, todavía te vas en 20 días. Esto solo hace que todo sea más fácil para todos los involucrados. Después de que ella se fue, me senté en el viejo sillón de Ricardo y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había descubierto. Mi hijo amable y confiado, estaba casado con una mujer que estaba robando al gobierno, mintiendo sobre sus ingresos y engañándolo en la casa que compré para darles un nuevo comienzo. Algunas personas, me di cuenta, no merecían nuevos comienzos. Algunas personas merecían exactamente lo que obtenían. La camioneta de Alejandro entró en el camino de entrada a las 11:30 p.m. de esa noche, antes de lo habitual. Desde la ventana de mi habitación lo observé sentado en la cabina durante varios minutos antes de que finalmente saliera y caminara hacia la puerta principal con los pasos pesados de un hombre que carga un fardo enorme. Había estado esperando esta conversación desde que Lucía se fue esa tarde. La única pregunta era si había encontrado el coraje para contárselo ella misma o si había intentado inventar alguna versión alternativa de los eventos. El suave golpe en la puerta de mi habitación me dijo todo lo que necesitaba saber. «Madre, ¿estás despierta?» «Entra, querido». Alejandro parecía haber envejecido 10 años en 8 horas. Su ropa de maestro estaba arrugada, su cabello despeinado, y sus ojos tenían la expresión de shock de alguien cuyo mundo acababa de implosionar. «Me contó sobre Marco», dijo sin rodeos, hundiéndose en el sillón de lectura junto a mi cama. «Siento mucho que hayas tenido que oírlo de ella». «¿De verdad? Porque Lucía parece pensar que tú orquestaste todo esto, que has estado buscando maneras de separarnos desde el primer día». Estudié el rostro de mi hijo a la luz de la lámpara. «¿Crees eso?» «Ya no sé en qué creer». Se frotó la cara con ambas manos. 8 meses, madre. Me ha estado mintiendo durante 8 meses. Sobre el dinero, sobre el negocio, sobre todo. Lo sé. ¿Cómo lo supiste? ¿Sobre la aventura? Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevabas sospechando? Le mostré la captura de pantalla del mensaje de texto mal dirigido de Lucía. Lo leyó 2 veces. Su mandíbula se apretaba con cada palabra. Lo estaba trayendo aquí, a nuestra casa, a tu casa. Su voz era plana, sin emociones. Mientras yo estaba haciendo turnos dobles para tratar de ahorrar dinero para nuestro futuro, ella estaba trayendo a su novio a la casa que compraste para nosotros. Sí. Alejandro se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando la pantalla del teléfono. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro.
¿Qué tipo de persona me hace ser, que nunca sospeché, nunca me di cuenta? Te hace una persona confiada. Te hace un buen hombre que esperaba que su esposa fuera una buena mujer. Extendí la mano y apreté la suya. Alejandro, nada de esto es tu culpa. Nada. Dice que quiere arreglar las cosas, ir a terapia, empezar de nuevo en algún lugar nuevo. ¿Y qué quieres tú? Quiero los últimos 3 años de mi vida de vuelta. No quiero sentirme como el mayor tonto que ha existido. Me miró con ojos que me recordaron al niño pequeño que solía gatear a mi cama durante las tormentas. Quiero entender cómo me casé con alguien que ni siquiera conozco. La gente nos muestra a quien quiere que veamos, Alejandro. Lucía te mostró a alguien que pensó que amarías. La pregunta ahora es si puedes amar a quien ella realmente es. Hice una pausa. ¿Lo haría si fuera tu padre? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. No, dije honestamente. No lo haría, pero esa soy yo y esta es tu vida. Tienes que tomar tu propia decisión. Alejandro asintió lentamente. 18 días restantes. 18 días. Bien, porque no creo que pueda mirar esta casa de la misma manera nunca más. La madre de Lucía regresó 3 días después, esta vez con sus propios refuerzos. Observé desde la ventana de la cocina cómo Patricia Alvarado salía de su BMW, seguida por un hombre con un traje caro que llevaba un maletín de cuero. Abogado, murmuré para mí misma, no particularmente sorprendida. Había estado esperando esta escalada. El timbre sonó exactamente a las 10:00 am. Patricia estaba en mi porche con su acompañante, ambos usando las expresiones sombrías de personas que se preparan para la batalla. Señora Pérez, este es Roberto Alvarado, mi exmarido y el padre de Lucía. También es abogado. Roberto Alvarado era todo lo que Patricia era. Pulido, caro e irradiando el tipo de confianza que viene de ganar la mayoría de las peleas antes de que siquiera comiencen. Miró mi casa como un general inspeccionaría un campo de batalla. Señora Pérez, creo que necesitamos discutir esta situación como adultos razonables. Soy perfectamente razonable, señor Alvarado. Su hija, sin embargo, ha estado cometiendo fraude fiscal y adulterio en mi casa. No estoy segura de cuán más razonable puedo ser que simplemente pedirle que se vaya. Su sonrisa era afilada como vidrio roto. El adulterio no es motivo de desalojo en este estado, y en cuanto a los asuntos fiscales, esos son entre Lucía y el SAT. Usted tiene toda la razón. Pero ser mi inquilina es motivo de desalojo, y he optado por no renovar su contrato. No hay contrato, señora Pérez. Su hijo y su nuera han estado viviendo aquí como miembros de la familia, no inquilinos. Tienen derechos legales que se extienden más allá de las simples relaciones de propietario e inquilino. Me serví café, sin prisa. 20 años lidiando con abogados en investigaciones del SAT me habían enseñado a no ser intimidada por trajes caros y jerga legal. Derechos como usucapión, contribución con el propio sudor, asociación implícita en la propiedad basada en contribuciones y mejoras. Sacó documentos de su maletín. Lucía ha invertido tiempo y dinero significativos en el mantenimiento y la mejora de esta propiedad. Ella tiene respaldo legal para reclamar la propiedad parcial. El farol era sofisticado, se lo concedería. El tipo de intimidación legal que funcionaba en personas que no entendían la ley de propiedad. Desafortunadamente para Roberto Alvarado, yo había pasado 32 años trabajando con abogados que eran mucho más inteligentes que él. Teoría interesante, dije agradablemente. Dígame, señor Alvarado, ¿cuánto dinero invirtió Lucía en mejoras de la propiedad? Miles de dólares a lo largo de 3 años. ¿De qué fuente? ¿De su negocio de yoga? ¿El que solo existe en papel? ¿O quizás de los ingresos en efectivo no declarados que ha estado ocultando al SAT? Patricia y Roberto intercambiaron miradas. Pude verlos dándose cuenta de que su hija les había dado información incompleta sobre su situación financiera. Además, continué, la usucapión requiere posesión abierta, notoria y hostil de la propiedad.
Lucía ha vivido aquí con mi permiso, pagando alquiler y reconociendo mi propiedad durante 3 años. No tiene ninguna reclamación legal sobre esta propiedad. La sonrisa confiada de Roberto vaciló un poco. El acuerdo de alquiler era informal. No hay documentación. De hecho, la hay. Caminé hacia el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa con registros bancarios. 3 años de cheques hechos a nombre de Marta Pérez, con alquiler escrito en la línea del memo. 12 cheques al año durante 36 meses. Todos depositados en mi cuenta personal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su hija ha sido mi inquilina, señor Alvarado, nada más, nada menos, y ahora está siendo desalojada por justa causa. Le entregué un aviso formal de desalojo que preparé esa mañana. 15 días restantes. Elena Martínez llamó a mi puerta a la mañana siguiente con información que lo cambió todo. Marta, necesito contarte algo sobre tu nuera. El rostro de Elena estaba serio, preocupado de una manera que rara vez había visto. La invité a tomar café, sintiendo que lo que sea que hubiera descubierto era significativo. Mi prima Rosa trabaja en el registro del condado. Le pedí que buscara algunos registros. Elena se sentó en mi mesa de la cocina, sus manos envueltas alrededor de su taza de café como si necesitara el calor para continuar. Marta, Lucía no solo está engañando a Alejandro, está casada con otra persona. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Se casó con Marco Durán hace 6 meses en Guadalajara. Hay un certificado de matrimonio. Mi mente corrió a través de las implicaciones. Pero ya está casada con Alejandro. Ese es el punto. Ha cometido bigamia. Lucía está legalmente casada con 2 hombres al mismo tiempo. Bigamia. Un delito federal. Lucía no solo estaba teniendo una aventura, estaba cometiendo un crimen en mi casa desde hacía 6 meses. ¿Alejandro lo sabe? Pensé que deberías decírselo tú. Pero Marta, hay más. La voz de Elena bajó a un susurro, como si las propias paredes pudieran estar escuchando. Rosa también revisó los registros de propiedad de Marco Durán. Ha estado transfiriendo activos al nombre de Lucía. Dinero, inversiones, incluso parte de la propiedad en su constructora. El panorama se estaba volviendo claro, y era más feo de lo que imaginaba. Lucía no solo había caído en una aventura, había orquestado un esquema elaborado para drenar dinero de 2 hombres simultáneamente. De mi hijo, que la estaba manteniendo con su salario de maestro y mi casa, y de Marco Durán, que aparentemente le estaba transfiriendo activos significativos. Ha estado planeando esto, dije en voz alta, las piezas encajando. Las cuentas bancarias separadas, el negocio en efectivo, mudarse aquí, gratis. Ha estado construyendo un nido de dinero con el dinero de Alejandro y los activos de Marco. Hay algo más. Marco Durán tiene alrededor de 3 millones y ha sido muy generoso con su nueva esposa. Elena sacó una carpeta de documentos que Rosa había impreso. Transferencias de propiedad, cambios de cuenta bancaria, asociaciones de negocios, todo fechado en los últimos 6 meses. Todo moviendo activos de Marco Durán a Lucía Alvarado Durán. ¿Qué pasó con la primera esposa de Marco? Sara se divorció hace 4 meses. La dejó por Lucía, transfirió activos significativos durante el proceso de divorcio y se casó con Lucía inmediatamente después de que el divorcio se finalizó. Elena sacudió la cabeza. Marta, esta mujer es una profesional. No solo destruyó una familia, lo planeó todo. Miré los documentos esparcidos en mi mesa de la cocina. Lucía no era solo una esposa infiel o una evasora de impuestos. Era una criminal que había cometido bigamia, fraude y destruido sistemáticamente múltiples familias para obtener ganancias financieras. 12 días restantes, dije con calma. ¿Se lo vas a decir a Alejandro? Se lo voy a decir a todos los que necesitan saberlo. La investigación que, en última instancia, destruiría el mundo cuidadosamente construido de Lucía, en realidad, comenzó 3 semanas antes. Iniciada por alguien a quien nunca conocí,
La detective Raquel Mendiola de la comisaría del condado me llamó un jueves por la tarde, pero no por la razón que esperaba. Señora Pérez, entiendo que usted puede tener información sobre las actividades de Lucía Alvarado. Actualmente estamos investigando acusaciones de fraude financiero y bigamia presentadas por Sara Durán. Resulta que Sara Durán había estado armando un caso contra su exmarido y Lucía durante meses. Cuando Marco se divorció repentinamente de ella y le transfirió activos significativos, contrató a un investigador privado que descubrió la bigamia casi de inmediato. La acusación de bigamia es clara, explicó la detective Mendiola durante nuestra reunión en mi sala de estar. Lucía se casó con su hijo en 2021 y se casó con Marco Durán en Guadalajara hace 6 meses, sin disolver su primer matrimonio. Pero también estamos investigando fraude postal, fraude electrónico y evasión de impuestos. Proporcioné todo lo que había documentado: los certificados de matrimonio que Elena había encontrado, la evidencia de ingresos ocultos, las transferencias de propiedad, la línea de tiempo de las mentiras de Lucía. La detective Mendiola escuchó atentamente, agregando mi evidencia a lo que era claramente ya un caso sustancial. Señora Pérez, hemos estado observando a Lucía durante 2 semanas. Tenemos registros financieros que muestran que ha estado operando lo que equivale a un esquema de fraude matrimonial. Su familia no fue su primer objetivo. Esa revelación me golpeó como un golpe físico. ¿Qué quiere decir? Encontramos evidencia de que Lucía investigó a varias familias como posibles objetivos en los últimos 18 meses antes de enfocarse en su hijo. Viudas ricas con hijos adultos solteros, específicamente. Su familia encajaba en un perfil que ella estaba apuntando sistemáticamente. El alcance completo del esquema de Lucía era impresionante en su frialdad y cálculo. No solo se había topado con el crimen. Había planeado sistemáticamente apuntar a familias como la mía durante más de 1 año antes de siquiera conocer a Alejandro. Haremos el arresto mañana, dijo la detective Mendiola. Tanto Lucía como Marco están siendo acusados de delitos federales. La evidencia es abrumadora. Esa noche le conté a Alejandro todo sobre la investigación, sobre el enfoque sistemático de Lucía en nuestra familia, sobre el hecho de que toda su relación había sido un fraude calculado desde el principio. Él escuchó en silencio mientras le explicaba cómo Lucía había investigado a nuestra familia, planeado su encuentro, orquestado la relación con el objetivo final de obtener acceso a mi riqueza. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había aprendido. Entonces nada era real, dijo finalmente. Ni un solo momento de nuestro matrimonio de 3 años fue genuino. Lo siento mucho, querido. No lo sientas. En realidad, hace las cosas más fáciles. Me miró con algo que podría haber sido alivio. Durante meses, me pregunté qué hice mal, cómo fallé como esposo. Ahora sé que no fallé, solo fui el objetivo de una criminal profesional. 3 horas después, observé desde mi ventana delantera cómo los coches de policía rodeaban mi casa. El rostro de Lucía no tenía precio cuando la esposaron. Shock, incredulidad y finalmente la fría ira de alguien cuyo esquema cuidadosamente planeado se había desmoronado en polvo. Alejandro llegó a casa mientras la metían en el coche de la policía. Se quedó en nuestro camino de entrada, viendo cómo su esposa desaparecía en un coche de policía. Su rostro una máscara de emociones que no podía empezar a interpretar. 9 días restantes, dijo cuando entró. Tómate todo el tiempo que necesites. La casa estará aquí cuando estés listo para descubrir qué viene después. La verdad final llegó durante la audiencia de sentencia de Lucía, entregada por la fiscal federal Amelia Chávez, en una sala de tribunal llena de las víctimas de Lucía. Señoría, la acusada operó un sofisticado esquema de fraude matrimonial durante más de 2 años, apuntando a viudas y a sus hijos adultos en 3 estados. La familia Pérez fue la víctima número 7. 7 familias.
Lucía había destruido 7 familias antes de llegar a la mía. Alejandro y yo nos sentamos en la galería, escuchando mientras la fiscal describía todo el alcance de los crímenes de Lucía. Fraude financiero, bigamia, evasión de impuestos, robo de identidad. Los cargos continuaron durante 20 minutos. La acusada investigaba a familias adineradas, identificaba vulnerabilidades y luego se infiltraba sistemáticamente a través de relaciones románticas con miembros de la familia. Establecería dependencia financiera, obtendría acceso a los recursos de la familia y luego cometería bigamia con objetivos más ricos mientras mantenía sus matrimonios originales para un apoyo financiero continuo. El tribunal se quedó en silencio mientras la fiscal explicaba cómo Lucía había robado más de 2.3 millones de sus víctimas en 3 estados, cómo se había casado con 4 hombres diferentes simultáneamente en un momento dado, cómo había dejado un rastro de familias destruidas y vidas arruinadas a su paso. La familia Pérez tuvo suerte, continuó la fiscal. Los antecedentes de la señora Marta Pérez en investigación financiera le permitieron reconocer el fraude antes de que la acusada pudiera completar su esquema. Otras familias no tuvieron tanta suerte. Lucía se sentó en la mesa de la defensa, su ropa de diseñador reemplazada por un mono naranja, sin parecerse en nada a la mujer confiada que una vez me llamó perdedora en mi propio comedor. Cuando el juez la sentenció a 8 años en una prisión federal, ella ni siquiera parpadeó. Marco Durán recibió 4 años por su papel en el fraude de transferencia de activos. Sara Durán también estaba en el tribunal, habiendo recuperado la mayoría de su propiedad robada a través de la investigación federal. Después de la sentencia, Sara se acercó a Alejandro y a mí en el pasillo. «Quería agradecerles a los dos», dijo. «Su evidencia ayudó a condenarlos, pero más que eso, me ayudó a entender que lo que le pasó a mi familia no fue personal. Para Lucía solo era un negocio». «¿Cómo estás?», pregunté. «Mejor. Estoy reconstruyendo, al igual que su hijo. A veces, cuando alguien te muestra quiénes son realmente, lo mejor que puedes hacer es creerles por primera vez». 3 meses después, Alejandro se mudó a su propio apartamento al otro lado de la ciudad. La casa se sentía tranquila sin él, pero era una tranquilidad pacífica. El silencio de una tormenta finalmente pasada. Si estás viendo esto, espero que recuerdes que a veces las personas que más nos lastiman son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Lucía me enseñó que la amabilidad sin límites es solo debilidad y que proteger a las personas que amas a veces significa ser implacable con las personas que les harían daño. En cuanto a mí, estoy exactamente donde pertenezco, en mi propia casa, viviendo mi propia vida, respondiendo solo a mí misma, y eso, al parecer, vale más que todo el dinero del mundo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla porque en él. Hay una historia de traición y cambio como nunca has visto antes.